Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su amigo Fernando Valencia. Les doy la más cordial bienvenida a este programa que va a estar bien interesante. Este programa de Fortaleza Empre, recuerden, Fortaleza para emprendedores y Fortaleza para empresarios, que es parte de la red social Centro Tenoch, una red social que tiene la misión de impulsar el desarrollo. Y bueno, pues me complazco de presentar a nuestro conductor de todos los lunes, al experto Miguel Ávila. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? El gran Tlatuani. A En tus esta ocasión órdenes. se conjunta, ¿no? Todo el tema prehispánico, por un lado, en lo que vendría a ser un área sumamente interesante del consumo humano que viene a ser la nieve, y por otro lado, lo que vendría a ser la conjunción, ¿no? De un centro que lo que ha pretendido ha sido rescatar aquellos valores, principios y sobre todo el ahínco de todo nuestro pueblo prehispánico para poder impulsar lo que vendría a ser la fortaleza que tenemos como país. Es un placer Claro, para mí, Fernando Valencia, estar el día de hoy contigo. gracias. Oye, Mike, fíjate que lo que acabas de decir es bien importante. Gracias. Cuando nosotros hace 10, 11 años, más o menos, 11 años, formamos la red Centro Tenoch, éramos un grupo de personas, de empresarios, y estábamos buscando un nombre para un nuevo concepto que iba a tener incubadoras de negocios, aceleradoras, para hacer networking. En ese tiempo el emprendimiento era todavía apenas algo que se escuchaba y iba a ser un centro de negocios en el centro de la Ciudad de México. Cuando elegíamos el posible nombre, pues surgían algunos que decían vamos a colocarle Business Center, The Mall Center, cosas así, casi todo en inglés. Entonces yo me atreví a decir, vamos a ponerle un nombre más mexicano. Estamos en el centro de la Ciudad de México, donde era la antigua Tenochtitlan. Estamos en el centro, vamos a ponerle Centro Tenoch, Centro Tenoch, como Tenochtitlan. No les gustó mucho el nombre casi a nadie. Pero bueno, pues como yo era el socio mayoritario, pues dije, ese se queda, ¿no? Y a partir de ahí lo fuimos construyendo. Y la misión era, si es algo diferente, es algo moderno, es algo que impulsa el emprendimiento, que no tiene que ver mucho con lo prehispánico, pero lo que vamos a hacer es hacer un homenaje. Cada sección, cada que hagamos algo, pues va a tener un nombre de nuestro legado cultural para hacer un homenaje. Y fíjate que ahora estas nieves, Tepos Nieves, hace algo similar. Me imagino que Tepos de Teposteco y, y la parte prehispánica es algo que también ellos están dando un homenaje a nuestro pasado cultural, que es muy fuerte, y al mismo tiempo dando un muy buen servicio hacia la sociedad. Entonces, preséntanos por favor a tu invitada del día de hoy. Y déjame decirte que como preámbulo, hace 2 semanas estuvimos en la Feria Internacional de Franquicias, en donde tuve la oportunidad de escuchar a nuestra invitada el día de hoy, Angélica Gómez, que además de lo que vendría a ser el representar a una marca tan conocida, sobre todo en el centro del país, pero que ha trascendido fronteras. Y lo más interesante es que la cultura de lo que vendría a ser la ingesta de nieve en el país sigue creciendo. Ya hay varias marcas que son representativas, pero ninguna como Tepos Nieves, en donde nos va a hablar de lo que vendría a ser el sabor y lo más importante, como lo has dicho, Gran Tlatuani, la relación entre toda nuestra herencia prehispánica y lo que vendría a ser la nieve. Así es que tengo el gusto del día de hoy de presentar a Angélica Gómez, directora de Posnieves. Angie, un placer que estés el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Miguel, por tu invitación. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Para mí es un placer estar compartiendo mi experiencia dentro de la marca que fue fundada por mis padres. Mi Oye, papá, Angie, sí, yo recuerdo que, bueno, o sea, por tener el privilegio de vivir cerquita de Tepoztlán, he sí, tenido la fortuna de acudir innumerables veces a lo que vendría a ser Tepoztlán y darme el lujo de poder decir, bueno, aquí hay una comida prehispánica, pero también está la oportunidad de tener las nieves prehispánicas. Y la intención del día de hoy, como tú lo sabes, pues es que nos platiques un poquito. Nos dices que tus padres fueron los fundadores de Tepos Nieves. Platícanos un poquito cómo se llaman ellos en honor a su legado. mira, mi papá Ángel Gómez Chapa
Él nace en 1933, mi mamá Alejandra Godoy nace en 1944, ya afinada mi mamá, ya no está con nosotros, pero su legado llegó. Ella fue en realidad la fundadora, ella fue la fundadora de este gran sueño. ¿Por qué te digo que gran sueño? Porque en 1944 ella nace, para 1954 ella ya tenía su nieve de beso de ángel. Ella era una niña, pero ella ya tenía el concepto por su vinculación con la cuestión ancestral prehispánica del teposteco. Ella hace una referencia muy solemne en la cual su relación es abandonada por sus padres, crece al lado de sus abuelos maternos, el abuelito Juan Godoy y la abuelita Juanita. Ellos hablaban el náhuatl, el mexicano, y entonces a mi mamá le enseñan la lengua, le enseñan a platicar en ese lenguaje sacro, yo le llamo sacro, porque es un lenguaje romántico, un lenguaje donde la relación humano-Dios es solemne, es entregar, haz de cuenta, tu vida a esos seres divinos por medio de algo especial que tú puedas ofrendar. Las ofrendas en Tepoztlán era una antigua forma de satisfacer el gusto del teposteco o de Jeca, dios del viento, padre del teposteco, y del cual las ofrendas han sido múltiples. Las ofrendas a través de los tiempos han sido una asociación de saber conocer el gusto de ese mundo invisible con el mundo material. Mi mamá, siendo niña, comenta que en el tecorral de su casa, al estar acercando las cañuelas, porque antes el forraje, las cañuelas se secaban y eran las que alimentaban el fogón de las cocinas. Entonces mi mamá era la encargada de traer las cañuelitas para poder darle lumbre al tlecuil y en el tlecuil estarle atizando para poder generar la comida de ese entonces. Fueron 3 hermanas, ella fue la del medio. Mi tía la mayor es la encargada de la cocina de ese entonces, los abuelos en el campo, mi mamá acercando la cuestión de cañuelitas y ayudando, y la más pequeña pues era muy pequeña para poder ayudar. Mi mamá recuerda que en ese entonces ella va a juntar al tecorral las cañuelas y escucha una voz dentro de ese lugar, busca, y lo que observa es algo espectacular para su forma de vida de ese entonces. Él ve un anciano que para ella fue la correlación de que era el teposteco, que era la persona que le hablaba. En ese momento ella empieza a ver una conjunción entre los diálogos de él con ella, y empieza una ambientación en el sentido de un encargo, de una enmienda, o lo que le llamamos a nosotros pues un privilegio de poder escuchar esas voces sonoras que el viento traía. En eso le platica que ha sido elegida para una misión, ha sido elegida para hacer algo que en la antigüedad ella no es letrada, ella solamente estudia hasta el 3er año de primaria, porque los padres la abandonan, no tiene apellido, porque en ese entonces, al ser una niña abandonada, no tiene apellido hasta que entrara a la escuela. Ella toma nada más un apellido de parte del abuelo Juan, que se lo regala, entonces no tiene nada que ofrecer a nadie, no hay un entorno emocional que le satisfaga como niña. Habla con estas voces secretas y le comentan que en tiempos pasados, antecesores, había un ofrecimiento, ofrenda dedicada a Jeca. Los grandes hombres de esa época de 1400, 1500 y antes de la conquista, 1492, antes de la conquista, ya los hombres más fortachones se involucraban en dar su fuerza e ir al Popocatépetl por medio de cueros de animales
cubrirlos con otro cuero para poder hacer el frío, la nieve, llamamos negra, la nieve fuerte, y envolver la nieve suave en los costales de animales, de cueros de animales. Los hombres que se internaban en esa gran misión eran hombres que iban a dar el todo por el todo. Iban a traer de la montaña sagrada el gran privilegio de traer nieve, que en ese entonces no había refrigerador, no había forma de congelar, y la traían como ofrecimiento al gran dios Ejeca por medio del Teposteco. Cuando la ofrenda llegaba, habían muchos hombres que perecían en el camino, entregaban su vida por algo históricamente noble y religioso, vamos a llamarle, por algo que ellos creían dentro de su ámbito. Todo esto le platica. Los hombres de ese entonces entregaban la vida, así como a ella le pedían que entregara algo especial, hacer revivir esa tradición que en ese entonces era una tradición especial. Cuando llegan los españoles, viendo ya después la historia, para ellos el traer nieve no era una riqueza, ni era un sacrificio. Para ellos eran otro tipo de cosas lo que buscaban de nuestros antepasados, el oro o ciertas cosas preciosas. En ese entonces, los grandes hombres que traían la nieve eran seres admirados, respetados por esa sociedad prehispánica, porque eran los que enfrentaban su vida para traer el producto. Pero a través de los años se viene degenerando. Cuando mi mamá, niña, y mis abuelos neveros, era una profesión sin título. No había un simbolismo religioso que pudiera entablar esa ideología secreta o bella que se marcaba en los años anteriores. La conquista destrozó ese idilio maravilloso del viento con la humanidad. Era algo terrible. Entonces mi mamá empieza a hablar con esa forma de ver, tal vez su inocencia, tal vez su soledad, tal vez el vínculo que existía con la naturaleza, y ella era una fuerza sumamente poderosa que le impulsaba a creer, porque para hacer algo hay que creer, y ella fue su primer elemento, creer que escuchaba, creer que podía llegar a hacer algo. Entonces, escucha ese entorno, escucha el viento, porque ella hablaba, te digo, el náhuatl, o llamado mexicano, hablaba el español, y ese anciano le enseña una lengua secreta que le llamaba el viento, la que ella dominaba cuando nosotros empezamos a crecer y que nos empezó a inculcar ese tipo de creencias. ¿Podrías repetir el nombre de la lengua no conocida de la cual enseñó, perdón? El anciano le enseña una lengua del viento. Escuchaba en el viento y es su traductor, su maestro. Ella le llamaba mi maestro, el que tenía un compromiso por legar lo que ella había prometido. Por eso cuando tenía 10 años, ella sabía que se iba a casar con un ángel, porque la interrelación que hacía con esa persona y ella le decía que ella iba a tener un esposo llamado Ángel. Y es cuando hace su primera nieve dedicada a mi papá, que se llama Ángel, que certeramente fue cierto, y entonces mi mamá le dedica la primer nieve con una pasión desmesurada, con una emoción por empezar a creer y conocer a la persona que le iba a inducir o a llevar al camino que ella esperaba encontrar. Pasan los años, mi mamá conoce a mi papá, mi mamá vendía maíz. Ya mi mamá no cursa más que el tercer año de primaria, porque en ese entonces, al ser una niña abandonada y no tener los recursos necesarios, los entornos, los hombres que en ese entonces era la jerarquía mayor, sus primos y todos los demás, al no querer estudiar, mi mamá no le permiten seguir estudiando. Mi mamá le cortan hasta el tercer año, porque todos en ese entonces los niños ya no quisieron, y entonces mi mamá deja la escuela por razones de costumbre,
no hay alguien que pueda respaldar su crecimiento, pero ella sigue hablando las dos lenguas, ella sigue interrelacionando el secreto que viene marcándole una razón y un porvenir, una visión o misión a seguir a través de los años. Se conoce con mi papá, empiezan a tener una relación familiar, amorosa, única, yo le llamaría, porque yo soy la hija mayor y observo esa correlación entre ellos de decir, vamos a lograrlo. Ustedes han nacido para continuar nuestro legado. Ustedes tienen que seguir adelante en todas las áreas que puedan desarrollar en las escuelas y tienen que llevar mi idilio a esa montaña maravillosa en la cual ella decía que era su secreto pasional. A eso le nombraba. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando éramos niños, mi mamá y mi papá, mi mamá que era la inductora de esa poesía narrativa de lo que te comento, que era hermoso escucharla, nos decía, imagínate que tu papá es el gallo, yo soy la gallina y ustedes son mis pollitos. Y ahorita vamos a llevarlos a la montaña sagrada de la luz, donde allá nos esperan los que yo escucho. Y llegábamos caminando todos, podíamos hablar en el trayecto de la subida, pero al bajar de la montaña de la luz, a un lado, la montaña está a un lado del Teposteco, ya no se podía hablar, porque habíamos hablado con alguien especial según sus tradiciones prehispánicas y no podíamos hablar para que no se saliera ese idilio, esa armonía que habíamos encontrado en la montaña sagrada. Cuando llegábamos a la montaña, nos sentaba en la parte de arriba y nos decía, hemos llegado a un lugar especial. Yo he viajado, decía mi mamá, a un mundo, a un mar increíble. Ese mar está atrás, enfrente del Cerro de la Luz está otra cordillera y atrás está Santa Catarina, San Andrés de la Cal, San Andrés. Y allí en tiempos de agua se hace una laguna. Y decía mi mamá, ¿han mirado la laguna de San Andrés de la Cal? Pues así ese es el mar que he llegado. Pero resulta que ese mar tiene algo muy interesante abajo de sus aguas. Y allí yo he visto que son tesoros especiales que nacieron con los nombres de ustedes. Entonces, por eso me piden que los traiga hasta la montaña y que yo un día los voy a empujar desde acá. Los voy a lanzar para que ustedes saquen unas alas que yo ya vi que son invisibles y que van a poder alcanzar ese mar que yo ya fui a ver. Pero yo ya no puedo tener esas alas porque ya crecí y yo no me puedo lanzar, así es que por eso vengo a suplicarle a los que hablan conmigo de que les den unas alas muy grandes y puedan llegar hasta ese mar maravilloso donde está lo que yo prometí hacer. Ese era un cuento de niño. Eso eran mis caminatas con mis padres al lado y con una emoción de algo que no sentíamos que era, pero ya estábamos emocionados. Ya sabíamos que algo por dentro estaba gestándose, pero no sabíamos descifrarlo porque éramos muy pequeños. Oigan, amigos, pues ya escucharon a Angélica Gómez, directora de Teposnieves, y para aquellos que nos están escuchando de Europa, de Sudamérica, Centroamérica, pues que conozcan que en lo que vendría a ser la República Mexicana, al centro, se encuentra la Ciudad de México, y lo que vendría a ser aledaño, se encuentra un estado, el estado de Morelos, que tiene mucha historia, sobre todo porque hubo asentamientos cuando llegaron los españoles, y lo más interesante es que ni más ni menos que lo que nos está hablando Angélica Gómez el día de hoy, es justamente de una entidad en la cual nace ni más ni menos que una figura que ha sido reconocida históricamente como Quetzalcóatl. Déjame decirte, Angie, que hay una anécdota que me gustaría que en base a esto que nos estás comentando, sobre todo porque cuando pensamos y tenemos una cultura occidental y se relaciona con la religión, muchas veces se descuida la enorme importancia que tiene los ancestros y toda la cultura prehispánica que ahorita ya se integrará con nosotros el gran Tlatoani.
pero te platico y a ver si nos puedes complementar esta historia, porque todo lo que nos estás platicando es mágico. Al final del día, el que tu mamá haya podido instarles, dedicarles y al final del día transmitirles una herencia, es algo que definitivamente no todos tenemos el privilegio, pero te platico que en el caso de mi hijo mayor, cuando comenzó a él estudiar, más bien antes de que comenzara a estudiar medicina, yo le dije, hijo, todo lo que vas a aprender de la medicina, en este caso alópata, por favor, no creas todo, sino trata de encontrar argumentos. Pero previo a ello, lo mandé a estudiar medicina alternativa, con lo que vendría a ser los ancestros y la cultura mexicana. Y recuerdo que en aquel momento le digo, tampoco les creas todo, sino trata de constatar. Un día, querida Angie, mi hijo fue ni más ni menos que a las faldas del Teposteco, con uno de los chamanes justamente de Tepoztlán, en donde les dijo, no compren agua, dejen todo a su agua aquí, y comenzaron a ascender, y una vez que ellos comenzaron a ascender, pues se dieron cuenta que lo que tenía que hacer este gran hombre era ofrecer, como lo has estado tú comentando, gratitud y permiso para que ellos pudieran seguir ascendiendo. Sí. Cuenta mi hijo que cuando terminaron de descender, nadie de ellos se cansó, nadie de ellos necesitó agua, y esto, para aquellos que tal vez no están acostumbrados con este tipo de historias, no me estoy refiriendo a una historia antigua, sino me estoy refiriendo ni más ni menos que hace menos de una década en donde mi hijo tuvo esta experiencia, y que Angie, seguramente con esto que nos estás platicando y las alas que tu mamá te entregó a ti y a todos tus hermanos, fueron situaciones que definitivamente tienen un origen, y ese origen el día de hoy, que nos estás platicando de Posnieves, pues al final del día tiene una razón de ser y de existir. Platícanos un poquito al respecto de lo que vino a suceder una vez que les entrega las alas y tu mamá les empieza a platicar de ese paraíso terrenal en donde tú y tus hermanos reciben de parte de ella una herencia. ¿Cómo es que ustedes la toman? Bueno, en el momento de que tenemos dos religiones, porque estamos conscientes de somos católicos y también tenemos la área prehispánica, nos llenaba de mucha incertidumbre estar pensando que del lado de parte prehispánica la serpiente no representaba maldad, era el Seacatopitzin Quetzalcóatl, que era nuestro máximo representante de nuestras raíces. Y de parte de la religión católica decían que la serpiente era algo que había hecho un mal para la humanidad. Entonces allí había como una confrontación de las dos religiones cuando éramos niños, y nos los decía muy claro mi mamá, porque decía, el viento que escucho, que no se ve, pero lo escucho, que tiene voz y lo escucho, es igual el Dios de los católicos, que somos católicos, tampoco se ve ni se escucha. Y la prueba está de que todos los días mi mamá tenía un altar pequeño, una mesita chiquita, y ahí tenía su Cristo del cual le hablaba. Y yo, como la hija mayor, era la que tenía que traer una servilleta o mantita que colocábamos enfrente de ese altarcito, y allí me pedía que trajera las flores del jardín, hojitas, y le decorara ese tapetito de flores. Y nos decía, antes de que salgan, antes de que vayan al colegio, antes de que hagan algo, tienen que hincarse y hablar con él, porque él está aquí, sus pies están en este tapetito. Y este tapetito lo van a tener que besar antes de que salgan de casa, porque solo él va a conducirlos en el camino que tienen que llegar. Él es su maestro. Ella hablaba del viento o de los pies de Dios o algo así. Mi hermano decía, yo no quiero besar los pies porque los pies son sucios. Yo creo que debo de abrazarlo y besarlo, pero yo los pies no quiero porque el abuelito Juan tenía los pies rajados porque era campesino y andaba descalzo. Entonces, mi mamá le dijo, tienes que abrazar los pies,
porque cuando tú tengas que abrazarlo a él, estarás en otro lugar, muy lejos tal vez de mí, donde ya no nos veremos. Pero aquí se besan los pies de Dios. Entonces nosotros no le decíamos nada porque mi mamá era sagrada. Lo que decían era una orden, una disciplina total. No había lo que ahora hay rebeldía en los niños. Mi mamá decía algo y nosotros acatábamos. Entonces, ese tapetito fue inolvidable para nosotros y mi mamá decía, cuando crezcan, ustedes van a ver esos pies. Yo soy la única que los veo porque yo ya estoy grande y ustedes son unos niños, todavía no pueden verlos. A esa forma de sentir, porque nosotros hemos sentido esas nostalgias, esos momentos, fuimos nombrando nuestras nieves. A raíz de todas las costumbres o hábitos o hechos que tuvimos, fuimos sacando, por ejemplo, la de beso de ángel, mi mamá la sacó desde muy antes, pero besitos, mucha gente nos dice, ¿por qué las nieves tan románticas entre tus nieves? Ellos no saben que la lengua del náhuatl es sumamente romántica. Ellos no conocen esa lengua, por lo tanto, piensan que el romanticismo sale del español. Y no es cierto, viene de las raíces prehispánicas de nosotros para poder dar un nombre simbólico y acercarnos más a ese modo de vivencias que tuvimos de niños. ¿Cómo nace la marca? Mi mamá primero nos adapta a probar, nos adapta a que veamos a los animalitos qué es lo que comen. Toman una hojita y dicen, esa hoja es comestible, esa hoja pueden tomarla, pueden probarla. Nos enseña a observar, a mirar nuestro entorno, a conocer cómo se va a destilar los pétalos de rosa, cómo vamos a fomentar esas rosas que las podamos probar. Somos los primeros en probar una flor que nadie se atrevía a probar. Después nos enseña a traducir ese sabor en nieve. Primero fue observar, conocer, tocar, vivir, probar, conocer que existen productos venenosos y cómo sacarlos. Luego nos enseña a hacer licores, que de la fruta que estás viendo, la picábamos, la hervíamos con canela, con azúcar, y después la colocábamos en ollas gordas que llevábamos, la gorda más panzona, así decía mi mamá en ese término, y era untarle alrededor la fruta más fermentada para que se convirtiera en alcohol. El calor hacía que se convirtiera y al cabo de un mes probábamos un tipo jarabe, un jarabito con sabor a chabacano, con sabor a durazno, con sabores especiales que generaban un gusto suculento. Entonces, nuestra primera etapa de niño fue probar. ¿Qué hacíamos cuando estábamos en la cocina? El tlecuil estaba con un sartén, con un comal de barro y colocábamos el maíz rojo y azul, con una varita se movía y se le colocaba el piloncillo con canela y hacíamos nuestros dulces típicos para aquel consumo de nosotros. De ahí salía el pinole y del pinole lo transformábamos en chocolate y del chocolate lo transformábamos en nieve y ahí nacía el eterno amor, que así le llamamos a nuestra nieve de pinole rojo con azul. Entonces, todo lo que aprendimos de niños, fuimos trasladándolo a la nieve, fuimos dándole los nombres románticos que escuchábamos allá de mi mamá con mi papá, y que nosotros como niños nos enamorábamos de ese mundo de trabajo, que no lo veíamos como trabajo, sino lo veíamos como una ofrenda donde tenía que ser perfecta, que para un Dios no se podía dar un producto sencillo, sino tenía que ser sofisticado, traído de algo de nuestra inspiración, no copiado, no se copiaba. Estaba prohibido copiar un nombre, copiar una mezcla. Es decir, a un Dios, decía mi mamá, no se le engaña. Y si tú le quieres engañar, no te va a aceptar el mercado en el cual estés.
¿Cuál fue la segunda etapa de nosotros? Primero fue conocer mezclas, conocer sabores, probar nosotros, en carne propia, probar el licor, probarla, todo lo que hubiera. Segunda etapa, irnos a los mercados. Nos llevaban pequeños al mercado de Tasco, que era el más grande, al mercado del Cuarto Viernes, no sé si ha sido, a los mercados más grandiosos, yo les llamaba. Y entonces observábamos allí que nuestro producto era saboreado con un gusto, veíamos en los ojos de los comensales una alegría y una pasión por probar, y probaban otra y luego otra y regresaban y decíamos, les gustó lo que hicimos, les gustó. O sea, teníamos que convencernos nosotros de que de verdad lo que estábamos haciendo era sumamente exquisito para cualquier persona que se acercaba. De ahí nos llevaron a diferentes ferias. Nos fuimos a los carnavales, al carnaval de Veracruz, al carnaval de Mérida, allá en la calle, en la avenida Montejo. Nos fuimos a Mazatlán. Empezamos a recorrer como si fuéramos unos ermitaños, unos solitarios, las grandes ferias de Guadalajara de octubre, que era un mes completo en la cual teníamos que involucrarnos en todo un glamour de sabor, de color, de costumbres, pero observábamos lo mismo, la alegría que había en esos ojos que nos miraban cuando llegaban a nuestro lugar. Fascinante, Angie. Fascinante. Déjame que les recapitule a aquellos que se están integrando en esta transmisión y agradecer a nuestra amiga Magda Lomelí, que te manda felicitar. Muchas sobre gracias. todo estar encantada por la historia que nos estás platicando. De aquellos que están integrando, estamos platicando ni más ni menos con Angélica Gómez, la CEO de Teposnieves, en donde nos está platicando al respecto de nuestra cultura, ni más ni menos, que es parte de nuestra historia, en donde lo que hemos podido escuchar de su parte ha sido esta magnífica historia al respecto de una herencia que ha recibido ella de su mamá y por supuesto de lo que vendrían a ser los ancestros, en donde para la cultura occidental pareciera todo esto estar desprovisto de lo que sería el status quo. Sin embargo, México y obviamente Latinoamérica, pues ha sido irradiada por una cultura ancestral de la cual hemos podido recibir cuestiones tan preciosas, no nada más a nivel de cultura, sino también de alimentación. Y en esta ocasión nos está platicando un poco de cómo es que en Teposnieves ellos han venido recorriendo poco a poco lo que vendría a ser la cultura y las ferias mexicanas para poder entregar un producto que debería de estar acorde con los dioses. ¿No te parece, Gran Tlatuani, qué te parece la historia de la nieve Moctezuma, Quetzalcóatl y obviamente el lenguaje del viento que el día de hoy Angélica Gómez nos platica? Fascinante, escuchaba incluso por ahí a los pájaros, ¿no? Sí, yo estoy en la naturaleza, no creas que estoy en un ambiente. Tepoztlán es un paraíso. Tepoztlán, yo te puedo mencionar que aquí venir y descansar es soñar de una manera diferente, es inspirarse. Es que la creación... Ahí el ambiente que se escuchaba muy bien. Parece que estaba equivocado, pero le digo aquí a los de producción. No, es los árboles, aquí estoy con árboles, con animalitos, todavía pájaros y muchas cosas. Oye, fíjate que si el pulque es la bebida de los dioses, hay que bautizar que los helados y las nieves de ustedes son el postre de los dioses. Así es, tenemos un área que le llamamos la nieve de los dioses, que es el eslogan que tenemos, nieve de los dioses, porque para mi mamá hablar con el viento era como hablar con Dios, para ella era esa expresión tan simple, ¿no? Pero bueno, la segunda etapa es conocer mercados. Conocer mercados, nos vamos desde Mérida hasta Nogales, hasta la frontera, pasando por Culiacán, conocemos el desierto y llegamos a la gran frontera a vender. Y resulta que en todos lados vendíamos y nos quedábamos sin producto. Todo se acababa. En ese entonces no había teléfono, no sabían ni en qué feria andábamos, en qué estábamos, pues íbamos a regresar o no. Entonces, mi papá, que siempre estaba con nosotros,
nos dice, quisieran ir a Estados Unidos, porque ya de Nogales, si brincamos, está la ciudad de México. Quieren conocer, según ya vimos con las gentes que cruzan. Pero nos dábamos cuenta que ahí en la frontera, en esos años, un día exterminaban a todos los que pasaban y el otro día lo daban como gracia para que pasaran los sobrevivientes. Entonces nosotros observábamos y pasamos en la segunda, digamos, en la etapa donde no hacían ningún problema. Yo soy la primera en pasar, luego mi papá y luego mis 2 hermanos. De ahí nos instruyen que tenemos que llegar a las vías del tren, pegarnos mucho, no llevar mochila, ser como personas muy normales para que no nos vieran como indocumentados. Nos reunimos ahí en un lugar que ya nos había recomendado la persona que nos decía pasar. ¿Y qué pasa? Tomamos el camión rumbo a la gran frontera del mercado de los chinos. Vemos el enorme potencial que hay de todas las galerías de chinos y nos alquilamos, como aquí decimos. Nos vamos y nos instalamos. O sea, ¿te refieres, Angie, que llegaron hasta Los Ángeles? No, nada más a Caléxico. A Caléxico, ok. Antes. Y resulta porque éramos estudiantes y mi mamá y mi papá nos decían que antes que todo teníamos que terminar la carrera, que teníamos que aprender porque para poder seguir con la misión que teníamos que tener letras. Mi mamá decía letrados, tenían que saber lenguas, tenían que saber varias cosas. Pero bueno, llegamos con los chinos y qué enorme sorpresa. Nos enseñan la disciplina de estar 2 horas antes que se abriera su negocio. Oh, gran sorpresa, gran almacenamiento de productos de toda índole. Nos apasionamos. Yo quería quedarme allí para aprender más de ellos, porque eran unos grandes maestros de la comercialización. Allí, después de que terminamos, nos decían, quédense, pero no podíamos porque la escuela nos apremiaba. Yo ya iba a la universidad en ese entonces. Entonces, compramos nuestras cosas, elementos que nos servían para la producción que nosotros veíamos, un exprimidor, un rebanador, cosas que aquí no habían en México. Regresamos caminando, pasamos las gallitas y quedamos satisfechos de haber cruzado algo y haber visto un comercio que era el mundo que nos movía para poder seguir adelante. Después de ahí, esa fue una gran enseñanza. Después de ahí, en Taxco, estando en Taxco, nos llevan, por azares del destino, conocemos a alguien que nos dicen, quieren irse a Acapulco, y nos vamos a Acapulco con una simple tarjeta que nos da y nos dice, los espero allá. Cuando llegamos a Acapulco con nuestro camión, con todos nuestros botes, porque eran botes redondos, eran botes coloridos, hacíamos nuestra casita como muy colorida, de flores y de todo muy femenino que veíamos. Entonces llegamos y cuál sorpresa sería que estábamos en el número y veíamos un palacete gigante, era el famoso Centro de Convenciones de Acapulco. Llego con la tarjeta y busco a la persona. ¿Y cuál sería la sorpresa? Que era el gobernador que nos había invitado porque se había enamorado de nuestro sabor beso de ángel, porque quería el beso de ángel ahí cerquita de ellos y mostrárselo a su gente. Él era de un pueblo cercano, también era pueblerino como nosotros y nos identificábamos mucho. Entonces nos coloca en el centro de convenciones enfrente y empiezo a conocer otro mercado glamoroso. Los acafés, la gran, pues la primera vez que escucho ahí la palabra franquicia en una feria internacional en la cual no nos permiten llegar porque allí entrar a un centro de franquicias era tener un prestigio, una marca, un eslogan, un estilo y nosotros no lo teníamos, todavía éramos casi nada. Entonces, me acercaba a los barrotes de ahí, de la exposición del centro de franquicias y ahí del centro de convenciones, que es enorme, y decía un día, también nosotros vamos a tener una gran marca, también nosotros vamos a estar allí, también voy a estar con los grandes tocando sus aviones, sus helicópteros, porque pasábamos, pero nada más podíamos tocar, pero no podíamos estar en las grandes conferencias como ahorita la que tú haces o
lo que has hecho. Era una ilusión hermosa ver que nuestra marca podía competir con esas grandes marcas. Oye, Angie, y déjame platicarles a todos los que nos están viendo que en fechas recientes tuve el gusto de poder compartir el escenario precisamente con tu sobrino Fernando López, Ajá. en donde estuvimos en un foro que compartimos precisamente, además de con la marca de Tepos Nieves. Fernando, digamos que representándola también estuvo Pizza Hut, estuvo el Café Calufe, estuvo por supuesto Jaffa Express, en donde compartimos el escenario, y Tepos Nieves, pues obviamente una marca súper reconocida para todos aquellos que estábamos presentes y con orgullo morelense, el poder estar, digamos que en la palestra. Por otro lado, déjame también les digo, porque ahora que estás comentando el tema del gobernador, también el privilegio de haber compartido que el gobernador del estado de Morelos nos entregó un reconocimiento tanto a Tepos Nieves como lo que vendría a ser Jaffa Express, entre otras marcas, en donde nos reconoce como una marca que hemos podido aportar a la economía de lo que sería el estado y por supuesto el país. ¿Qué te parece, Gran Tatuani, a nuestra invitada del día de hoy? Estoy pasmado, estoy impresionado, porque fíjate que he escuchado la historia de muchos de los negocios, tanto que son franquicias como que no lo son, pero este es muy especial y es un negocio que tiene, yo diría, alma, que tiene un pasado, o sea, hace un homenaje también a nuestra cultura, y eso le da un espíritu que pocas franquicias tienen. Tiene una historia ancestral, y una historia que los papás cuentan, y muy mexicana, porque es como las familias mexicanas, como decía mi mamá, decía esto y así se hacía, y el papá y toda la familia. Entonces, ha sido una plática no solamente de darnos la información de una franquicia, sino cómo es que se formó, y cómo cuando alguien te compre una franquicia, no está comprando simplemente un modelo de negocio, está comprando parte de la cultura mexicana, y creo que eso le agrega mucho valor para que alguien, cuando elija entre comprar una franquicia de helados, puede ser de yogurts o de algo parecido, elija a Tepos Nieves, porque no está comprando simplemente un modelo de negocio, sino que está comprando un modelo de negocio que tiene un espíritu mexicano y que tiene un espíritu de familia, que como sea nos trasciende y nos da valores, ¿no? Qué bueno que comprando una franquicia o un helado también recordemos, y que vayan a tu página y se enteren de la historia, y que vean esta entrevista y que la repitan y que se enteren cómo es este negocio. Y yo invito a muchos negocios, a muchos emprendedores que se basen en nuestra cultura, en nuestro legado, y a partir de ahí formen negocios, porque es un negocio ejemplar. Así es. Que les puedo comentar. Si me permites, bueno, había que pasar unos anuncios, pero no hay tiempo de eso porque está muy interesante. Entonces nos los vamos a brincar. Pero fíjate, Angélica, que nosotros también en Centro Tenoch tratamos de ir motivando aparte de la cultura. Y hay un galardón que incluso Miguel Ávila, pues ya recibió el galardón Tlatilcutli, que es un galardón que tiene la figura de la diosa Tlatilcutli, que es la diosa de la muerte y la vida al mismo tiempo. Pero así como ustedes han hecho esta parte con el Teposteco, que alguna vez ascendí al Teposteco, e incluso hay unas ruinas de un templo azteca donde se hacían ceremonias allá arriba. Entonces, nosotros también, cuando este galardón lo configuramos, le pedimos permiso a nuestros ancestros para poder tomar su imagen y con esa dar el reconocimiento. Porque no es un reconocimiento que damos simplemente por la trayectoria, sino es un compromiso con México, con nuestro pasado cultural. Y me permites, voy a pasar unos fragmentos del galardón. Va casando como también ustedes van realizando esta parte de su como lo estoy escuchando, de cómo es que fueron configurando el negocio. Denme oportunidad de compartir aquí la pantalla. Lo voy a pasar breve porque es un poco largo. Bien. Pues qué bueno que te guste, que te haya gustado que te esté gustando la exposición. Sí.
Aquí como hicimos también un permiso para te voy a invitar a una ofrenda que vamos a hacer ahí en la nevería con el hay un gran maestro ahí para que tú lo veas. Los voy a invitar a los dos para que lo vean. Claro, con todo gusto, sí. Aquí fíjate que unas abuelas descendientes del emperador Moctezuma hicieron la purificación de la placa con la que pedíamos permiso a los ancestros y acumulamos más de 1,200 danzantes y chamanes el día de 500 aniversario de la lucha heroica de Tenochtitlan. O sea, esperamos ese día exactamente para realizar todo esto en el centro de la Ciudad de México, que bajo, ahí donde están bailando ahorita estos amigos, abajo en el piso está el templo de Hecatl Quetzalcóatl, ahí está abajo, junto a la catedral, por eso es que lo hicimos ahí, y coincide mucho con... ¿Qué dice de la catedral? Sí. Hiciste un magno. Aquí hay bueno, era un espectáculo que se hizo también ahí mismo en ese momento por parte del gobierno. Y vamos a parte donde los danzantes comienzan. Amor y protección de la tierra. Todo esto era porque alrededor iba la placa de plata. Y ahí ya llegamos al centro de la Ciudad de México, donde bajo el piso pues está las ruinas de la Gran Tenochtitlan. Está muy impactante. Muchas felicidades, Fernando. Muchas felicidades. Está. Oye, Angie, y una vez que tuvieron la oportunidad de llegar a Acapulco, el gobernador se enamorara de ustedes, ¿cómo es que trasciende la marca? Entonces llegamos ahí y allí es donde escucho por primera vez la palabra franquicia. Allí conocemos a grandes personalidades del ámbito pues cultural y entre ellos está Plácido Domingo. Allí él también prueba nuestras nieves y empieza a ver una remembranza de su época cuando él estaba en España y sus padres llegaron para México y se quedó con sus tías eran sus tías que les llamaba tías, pues eran sus tías las que cuidaban a él y le hacían un dulce que él le llamaba dulce de leche y dice, pero es idéntico a la cajeta de ustedes, es idéntico a la leche quemada. Entonces, cuando él prueba esa combinación, él decide, por medio de su hijo, José Domingo, de su hermana, que ya en paz descanse, hace 3 años que murió, María José Domingo, ellos son los primeros que toman la palabra franquicia, porque son gente muy ordenada y nos inducen a generar ese tipo de negocios. Se la lleva para Tijuana, porque allá la brincaba para San Diego y para Nueva York y podía consumirla para su gente que llega con él. Allí de ahí nos lleva a un centro privilegiado de películas. Allí se arma en un escenario la de Titanic, arman una tienda llamada franquicia dentro de esa parte de los estudios Fox y allí conozco lo que es una película. Allí nuestro producto en los artistas empiezan a probar y veo el gusto, otra vez la mirada. A mí me gusta mirar, es algo que me fascina mirar porque ahí siento que está un lenguaje secreto donde nos hablan de algo que no nos dicen.
Entonces veía con qué gusto probaban los sabores y ahí empieza nuestro despegue, porque de ahí conocemos a Palomo, él se la lleva para Ciudad Juárez, empiezan varias personas de su mismo ámbito a acercarse con nosotros y empiezan a entrar las franquicias. Empieza a ver que tiene que haber una familia grande, que empatemos con el mismo gusto, que tanto pruebemos como aprendamos, como ganemos y como que demos un respaldo a la marca. Oye, Angie, el tiempo se nos acaba y creo que va a meritar una segunda sí, claro, de lo que vendría a ser, porque claro, sí, apenas estamos en los albores de cómo es que Teposnieves empieza a escuchar el tema franquicias para aquellos empresarios que puedan reconocer que el trabajo arduo que se requiere para poder posicionar una marca, pues no es de la noche a la mañana. Ya nos ha platicado Angélica Gómez cómo es que el solo recorrido de lo que vendrían a ser los tianguis, las ferias, pues conllevaba un gran esfuerzo, y este esfuerzo estaba implicando el que ellos a la postre, con el convencimiento y la herencia tan preciosa de lo que vendrían a ser las nieves de Tepoztlán, pudieran entregarle a México, y ya nos platicará, porque Teposnieves ha trascendido fronteras y nos hace falta para poder hablar de todo ello, sí, pero creo yo, si te parece bien, que podamos dejar una segunda. Claro, si me invitas, ¿no, Miguel? Claro, Miguel, estoy dispuesta a poder platicar. ¿Por qué? Porque esto es una escuela que hay que enseñarle a nuestro México, que todos los jóvenes que están naciendo al mundo del comercio o están en plan de estudiantes, hay oportunidades y muchas oportunidades para que nuestro México crezca y crezca a la amplitud que uno quiere. No hay límites, los límites los ponemos nosotros. Y Teposnieves la perseverancia que nos has platicado y que seguramente nos las ilustrarás más adelante. Claro, Miguel. Y sobre todo que entregar al mundo la oportunidad de tener un disfrute tan amplio como lo que vendría a ser el tema de Teposnieves. Me preguntabas recientemente que cuáles me gustan, sí. Y bueno, pues yo estoy encantado con tus nieves, y por supuesto espero que aquellos que no la conocen piensen que es una de las marcas que no nada más ha innovado, sino nos está entregando una herencia, y esta herencia hace la diferencia con respecto al consumo de nieves en el país. Y no sé si me permitieras, Angélica Gómez, directora de Teposnieves, compartirnos unas últimas palabras para aquellos empresarios y emprendedores que, como ya lo dijiste, están el día de hoy escuchándote, y cómo es que la perseverancia que han demostrado tú, tu equipo, toda tu familia, porque ya nos platicarás más adelante cómo es que toda la familia está involucrada, que les des un consejo para aquellos que todavía están pretendiendo iniciar un proyecto empresarial, y que puedan ellos tener la paciencia para poder prosperar y trascender. Claro, mira, ahorita los tiempos cambiaron. Hay más oportunidades que cuando yo crecí. ¿Por qué les digo oportunidades? Porque, por ejemplo, en Morelos, en nuestro estado, Miguel, tenemos el gobierno que nos está apoyando con el Fondo Morelos para todas las personas que quieran incubar un negocio, no solamente con Teposnieves, sino con cualquier franquicia que consideren, puedan empezar. Están las herramientas. Es cuestión de tomar una decisión, o una buena decisión a tiempo, un buen consejo a tiempo, para que puedan salir adelante. Si quieren aprender, yo soy de la opinión, aprendan con algo pequeño. Teposnieves es una marca pequeña. Aquí se va a calificar su esfuerzo y dedicación para cuando tengan su marca, o emprendan, o tomen herencia de sus padres que son empresarios, sepan cómo conducir esa gran responsabilidad que sus padres les están dando. Yo, como consejera, les diría: tomen algo a su medida, que no se estresen, que sean felices, que lo que tengan que vender lo hagan con mucha alegría, que levanten el nombre de la franquicia que tengan y puedan llevar a cabo sus sueños. Se vale soñar
y con las herramientas que ahora tenemos de parte de los gobiernos, por ejemplo Morelos, que está dando un apoyo enorme, puedan lograr salir adelante. Esa es mi recomendación para ya nos anticipaste, Angie, los dos temas que tenemos todavía pendientes. Uno, la segunda parte de lo que viene a ser la historia de Teposnieves, y el segundo, en el cual tu director de comercialización, Fernando López, nos platicará al respecto de aquellas vertientes que tiene Teposnieve para poder ofrecer a los inversionistas con una baja inversión la posibilidad de llevar a sus estados, a sus ciudades, un modelo realmente muy interesante de lo que ustedes le denominan el Teposnieves Corner, en donde van a poder ellos invertir, y esto todavía nos queda como dos pláticas enseguida para que nuestra audiencia pueda estar viendo aquellas cosas maravillosas que se pueden ofrecer, y como ya lo dijiste, el estado de Morelos que está ofreciendo un apoyo para la inversión en franquicias, pues es algo extraordinario. Gran Tatuani, antes de terminar, ¿qué nos platicas? Pues que seguramente hay muchas personas que ahora se están preguntando ¿y dónde hay un Teposnieves? ¿Y cuánto cuesta la franquicia? ¿Qué requisitos piden? Porque la historia que nos has platicado pues causa mucha tentación y la verdad mucho ánimo. Y yo personalmente no tengo un Teposnieves cercano aquí, yo estoy por la zona cercana del aeropuerto de aquí de la Ciudad de México. Entonces yo creo que hay mucho mercado. O sea, yo creo que hay mucho mercado que explotar porque yo no estoy familiarizado con la marca. Es increíble lo que nos has platicado y seguramente va a haber muchas personas que van a interesarse. Tenemos yo creo que, dice Miguel, en un segundo programa nos hablas específicamente de cómo pueden adquirir la franquicia, qué requisitos, qué zonas tienes libres, todas las condiciones, ¿no, Mike? ¿Qué te parece? Claro. Tenemos para todas las medidas ahorita nuestro plan, Miguel, tú ya lo sabes, son 500 franquicias que vamos a tener que implementar para un reto gigante. Tenemos ese reto, más de 2,000 empleos para toda esa parte, la planificación de la supervisión. Tenemos mucho que hablar para la parte de crecimiento. Y bueno. Y además para la exportación, porque Latinoamérica se está mexicanizando. Entonces, comienzan los chilenos, comienzan ahora a comer comida mexicana, los argentinos, y comienzan a entrarle a Chile. Y estos helados, estas nieves que tienen este pasado prehispánico, les va a llamar mucho la atención para mexicanizar a Latinoamérica y exportar las franquicias hacia allá, ¿verdad, Miguel? Así es. Oye, Angie, tus redes sociales para terminar y que los que están interesados en seguir esta plática puedan adelantarse a ver información. ¿Cuáles son tus redes sociales y los medios de contacto para Teposnieves? Mira, tenemos la página de teposnieves.com y bueno, por ese medio podemos también, por Face, tenemos ese tipo de herramienta para que nos puedan contactar. Y bueno, estamos abiertos para todos los comentarios y para poder hacer crecer esta gran idea conjuntamente. Somos hermanos de una economía de escala. Entonces hay que aplicarlo. Fantástico. Amigos, pues espero que se queden picados para que puedan asistir a nuestras dos siguientes reuniones, en donde hablaremos de lo que sería la segunda parte de esta estupenda historia de Teposnieves, y también ver un tema que seguramente a muchos les interesará, el poder invertir, no nada más en un negocio, sino, como ya lo dijo el gran Tatuani, en una empresa con alma. Y esta alma, pues, es ni más ni menos una herencia prehispánica, en donde ya nos ha comenzado a hablar Angélica Gómez, la directora de Teposnieves, que ustedes pueden tener la oportunidad de poder seguir compartiendo la cultura y, por qué no, el legado de lo que vendría a ser el sabor tan exquisito de lo que vendría a ser Teposnieves. Angie, un placer haber estado el día de hoy contigo y esperemos que la audiencia pueda seguirnos acompañando la siguiente vez. Gran Tatuani, platícanos. Gracias, y pues yo te quisiera pedir, Angélica y Miguel, si tienen 5 minutos extras después de que cierre el programa para despedirme de ustedes y hacerle algunos comentarios. Y finalizamos el programa
con un fragmento de un video que está en tu página, que está muy interesante. Es largo, pero solamente colocamos un fragmento. Ya quien quiera terminar de verlo, vaya a la página de Teposnieves y ahí van a poder ver el video completo. Entonces, lo voy a compartir y con eso concluimos esta primera parte de... Angie, muchas gracias. Si quieres despedirte, agradecido por el tiempo. Gracias a tu querido público, Miguel. Bienvenidos a Teposnieves. Los esperamos con los brazos abiertos y esperemos que la historia verdadera, que es de transmisión oral, la he escuchado de mis padres, de mis abuelos, sea en beneficio de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención. Un placer, Angie. Muchas gracias. Muy bien. Amigos, nos vemos el próximo lunes y terminamos con este video. Muchas gracias. Calito, Se no hay despide Miguel ninguna. Ávila. Creo que esta va a ser mi preferida. Angélica Gómez y Os Fernando estoy Valencia. vigilando, no os vayáis. Cámara, ¿quieres una cucharadita? Seguimos en Tepoztlán y se nos ha hecho de noche. Pero yendo hacia el hotel, he visto acá Teposnieves. Y me habían dicho que si venía a Tepoztlán, tenía que comer unas Teposnieves. Vamos a entrar y vamos a probar las Teposnieves, que nunca las he probado. A ver qué nos ofrecen. Hola, buenas noches. ¿Cómo es su nombre? Alejandro. Alejandro. Nunca he probado las Teposnieves. Yo le puedo recomendar algunos sabores. Tengo que pagar acá la orden y voy a comprar 6 Teposnieves chiquitas. Moni, 6 es Quería mucho, 6 Teposnieves chiquitas. Tenemos estos presentaciones Ah. del vaso, canasta y cono. Ah, en vasito. 150. Ok, 150. ¿Cuánto sale cada Teposnieve? 25. A 25. Muchas gracias. Ok, pues ahora sí vamos con Alejandro. Ya tenemos acá el papelito. Entonces, ahora sí, necesito de tu ayuda. Recomiéndame las 6 Teposnieves más ricas o que más me pueden gustar. La número 1 es beso de ángel, que es piñón, mamey, jugo de cereza y fresa. La número 2, beso de cenicienta. Qué nombres más lindos, ¿eh? Beso de cenicienta que lleva yogur, queso nata, mermelada de fresa. Tenemos también una que está muy rica, sería la tercera, que es oración azul, pastel de vainilla con chocolates amargos, cereza y nuez. ¿Cómo se llamaba? Oración azul. A ver, entre tú y yo. Una de mezcalito, ¿no hay ninguna? Sí, tenemos higo con mezcal. Pues esa, higo con mezcal. Tenemos una que es Mil Amores, que es vino de la casa con frutos rojos. Esa podría ser la quinta. Y la sexta, Sí. pues nieve de Teposteco, que también es muy tradicional de aquí, que son 12 frutos secos deshidratados con nueces. Wow. Ok, pues vamos a hacer esas 6. Madre mía. 6 Teposnieve, voy a ir probando. El problema ahora es que no me acuerdo ni de los nombres ni de los ingredientes. ¿Cómo lo hago ahora esto? Te digo que me lo escriba en un papel. ¿Este cuál es? Oración azul. Oración azul. Azul, Ah, no se Moni, marca. azul. Ya empezamos bien, ¿Sí ¿eh? puedes? Ay, Dios mío, esta Ay, me niña. haces un favorzote. Beso de ángel, Vale, beso de ángel. mamey, piñón, fresa y jugo de cereza. Ok, ya me he olvidado. Este es beso de cenicienta, que lleva queso, nata, yogur y mermelada de fresa. Mil Amores, vino de la casa con frutos rojos. Wow, ¿cuántos? Qué feliz que estoy, qué feliz que estoy. Higo con mezcal. Mezcalito. Y este es nieve de Teposteco, 12 frutos secos deshidratados con nuez. Muchas gracias, lo vamos a probar allá. Muy amable, ¿eh? Gracias. Vamos a hacer